Vamos a establecer contacto en Caracas con una colega que ha trabajado durante años en la cadena Al Jazeera. Es de origen sirio, reparte su vida ahora entre dos puntos muy diferentes del mundo, la Caracas en la que está ahora, el mundo árabe. Ella da clases de periodismo ahora. Dima Khatib nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dima, bienvenida. Buenas noches. Dima, háblame de tu Siria, háblame de lo que te dice la gente con la que hablas todos los días en tu país. Obviamente la Siria que yo conocí ya no existe como tal, porque en estos últimos 2 años y medio ha sido básicamente destruida la Siria que yo conocí de niña y de adulta. La vida ya no tiene, es lo que me decía un amigo hoy, él siente que la vida ya no tiene valor estando allá en este momento, porque se pierde esta vida en cualquier momento y hemos visto que millones de sirios, hay hasta 6 millones, más de 6 millones de desplazados. En este momento 2 millones están afuera. Yo fui a ver a los refugiados sirios en la frontera con Jordania y sinceramente las historias que te cuentan son historias de horror. Cuando yo escuchaba ese tipo de historias sobre Bosnia, sobre Ruanda, nunca me imaginé cómo se sentiría uno cuando eso le pasa a uno en su país, por supuesto. Con lo que está pasando hoy, con lo que se está viviendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no parece realmente que haya una solución para lo que es la tragedia que vive Siria, aunque puedan existir castigos a lo que está haciendo el régimen sirio con lo que se ha hablado del ataque con armas químicas? Pero una solución a lo que es ese desangramiento no parece cercano. Lamentablemente, tengo que estar de acuerdo contigo, no se ve una solución, al menos a corto plazo, a mediano plazo incluso, quizás a largo plazo puede ser. Y el problema es justamente, yo culpo mucho a la comunidad internacional, porque si estamos hablando hoy en día de una intervención militar estadounidense posiblemente en Siria, pues la intervención internacional ha venido siendo practicada en Siria, pero de muchas formas, y ha venido fomentando el conflicto. Y lo que ha pasado en Siria es que Siria ha sido usado, eh, el territorio sirio ha sido usado para conflictos regionales e internacionales. Y vemos cómo se dividió el mundo entre un lado y otro. Y sin armamento, dinero, hasta gente, apoyo militar, apoyo político a ambas partes, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Entonces, lo que comenzó como una revuelta popular contra un régimen que de verdad los sirios han expresado que quieren cambiar, se ha completamente transformado en un conflicto local, pero que representa muchos intereses regionales e internacionales. Entonces, ya es muy tarde, se ha llevado demasiado lejos, han entrado muchos elementos y muchos factores desde el extranjero, están grupos extremistas que controlan parte del territorio, que tampoco son el objetivo original de la revuelta popular, por supuesto. Entonces estamos en una situación de mucho caos y de mucho armamento y sin ninguna, yo no veo ninguna posibilidad en este momento de llegar a un acuerdo político, al menos de que las fuerzas del extranjero que manejan todo esto no se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, los de adentro no se van a poner de acuerdo tampoco, para parar esto, digo. Me dijiste una cosa cuando conversamos antes del programa que me impresionó, muy simple, muy contundente, cuando te decía qué pesadilla estás viviendo y me decías que no, que esto no es una pesadilla. No, porque la pesadilla te despiertas en la mañana y se acabó. Te puede acompañar un poquito en el día, pero ya se acabó. Esto no es una pesadilla. Ojalá fuera una pesadilla solamente. Esto de verdad es una situación catastrófica. La gente con la cual hablo todos los días se despide todos los días. No saben si van a sobrevivir. No tengo, yo creo que no hay ni una sola familia siria que no haya perdido a alguien, que no haya perdido casa, que no haya perdido su vida. Yo tengo mucha familia todavía allí
y están viviendo bajo condiciones de verdad muy, muy difíciles. Bombardeo, secuestro, mucho miedo. Yo cuando llamo y escucho los tiros, solamente escuchando los tiros y el bombardeo por teléfono, no puedo dormir la noche. ¿Cómo viven ellos esto todos los días? Yo no sé. Por eso te digo, no es una pesadilla, lamentablemente es una realidad trágica, absolutamente trágica. Gracias por estar con nosotros, Dima. Lo mejor para ti y para tus familiares. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. Igualmente. Dima Khatib, nuestra colega que ahora enseña periodismo y que estaba con nosotros desde la capital venezolana. El presidente Barack Obama hoy, en este camino a lo que puede ser en algún momento, aunque sea un encuentro de pasillo con el líder de Rusia, pero en este caso, en una conferencia de prensa con el primer ministro de Suecia, dijo cosas como esta. First of all, I didn't set a red line. The world set a red line. The world set a red line when governments representing 98% of the world's population said the use of chemical weapons are abhorrent and passed a treaty forbidding their use even when countries are engaged in war. Congress set a red line when it ratified that treaty. Congress set a red line when it indicated that in a piece of legislation titled the Syria Accountability Act that some of the horrendous things that are happening on the ground there need to be answered for. Y aquí hay un detalle muy interesante y vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente Obama sobre la conversación con el gobierno ruso, sobre la posición rusa, porque en las últimas horas están surgiendo versiones de que Vladimir Putin estaría dispuesto a considerar algún tipo de acuerdo que podría desembocar en este ataque militar del que estamos hablando hace días a Siria. Más de lo que dijo el presidente Obama en este caso sobre este tema. One area where we've got a significant difference right now is the situation in Syria. Russia has a long-standing relationship with the Assad regime. And as a consequence, it has been very difficult to get Russia working through the Security Council to acknowledge some of the terrible behavior of the Assad regime. Do I hold out hope that Mr. Putin may change his position on some of these issues? I'm always hopeful, and I will continue to engage him because I think that international action would be much more effective, and ultimately we can end deaths much more rapidly if Russia takes a different approach to these problems. Ayer parecía imposible, pero en las últimas horas, aunque muy lejano, parece que tiene algo de posibilidad. Joseph Haye es un experto en el análisis de lo que se vive en esta región y, por cierto, lo he mencionado en otras ocasiones, pero le tocó combatir contra el ejército sirio defendiendo a su patria, Líbano. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué piensa de lo que decía Dima primero de la descripción de lo que está pasando en Siria? Mira, Dima ha dado una muy buena descripción de lo que está pasando, neutral, sin tomar parte con un bando o el otro. Claro que siempre los inocentes que pagan el precio, y esto es normal, que sean familias, niños, adolescentes, viejos, de todo. Pero ella dijo que a cierto momento que hubo intervenciones regionales, después internacionales, y esto es cierto porque a principios de la revuelta, 6 meses, el pueblo sirio no tenía armas, eran las cuchillas de la cocina nada más. Pero el mundo no se movió por 6 meses y ahí empezó a infiltrar la ayuda, entre comillas, para los ciudadanos, luego la ayuda al ejército sirio, luego empezaron los desertores y ya se desembocó toda una
una tragedia en todo Siria porque cada bando ya estaba apoderando de su situación y como lo está ahora. Claro. Y entonces Irán, Hezbollah, Rusia apoyando a la dictadura. Todos los países árabes apoyando a los rebeldes en muchos casos. Y bueno, y desgraciadamente buena parte de Occidente cruzado de brazos. Mirando. De una forma vergonzosa. Desafortunadamente. Y entonces, ¿qué me dice de lo que en estas últimas horas hemos oído de que podría ser un cambio de posición de Rusia? ¿Un disparate o algo realista? Mira, si seguimos los mensajes de los rusos, en los últimos 3, 4 días hay muchos mensajes conflictivos. De repente son muy duros, de repente dan una cosa que contradice lo que dijo el día anterior. Lo que yo estoy mirando más son las acciones de los iraníes y del gobierno, del régimen sirio y sus funcionarios, cómo están actuando. Nosotros acá tenemos un proceso que es muy saludable, que es el voto en el Congreso, todo, lo vemos normal. Pero yo estoy viendo de la perspectiva de los sirios y los iraníes, y quizás también los rusos, están mirando así y dicen, mira estos idiotas qué ingenuos que son. Ellos creen que con todo eso nos van a dar miedo. Para ellos ya no creen más en el potencial o en la credibilidad del Occidente en general. Esto ya es un desfile de negociaciones entre las mismas partes dentro del Congreso, dentro del Senado, a nivel internacional. El presidente está haciendo una gira internacional pidiendo el apoyo. El presidente francés de repente estaba bien en su patria, ahora ya está, también lo están acusando de ser un títere de Estados Unidos. Entonces, espero que no se nos va de la mano la acción, porque la verdad no se puede dejar a que Siria siga así y que el régimen de Assad se quede haciendo lo que él quiere. Estamos completamente en la misma página. Gracias por acompañarme. Con mucho gusto. Rumbo a Europa, porque en Londres está John Lee Anderson, un periodista que tiene décadas recorriendo casi todos los incendios provocados por el ser humano en materia militar, geopolítica en este planeta. Y temprano conversó con nuestro compañero Wilfredo Cancio sobre lo que es esta situación. Esta es parte de la conversación. Cuando estos hombres fuertes se caen, se va al pique todo, porque lo que antes vimos como una especie de orden, una orden de paz de los muertos, ¿no? Sí, es una caja de naipes, un castillo de naipes. Una vez que sacas un naipe, todo se vuelve tóxico y todos se comen unos a los otros. Y eso es lo que está pasando en Siria hoy en día. Yo no creo que esta caja de Pandora que se ha abierto se puede volver a cerrar. Yo no veo a una Siria bien arregladito después de esto. No sé cómo va a salir, pero digamos, cuando me preguntas si un Siria con o sin Bashar, igual va a haber más guerra. Esto va a ser terrible. No sé cómo se va a arreglar. Pero esto no es... Bashar no puede quedar a mando de su país. Ha matado demasiadas personas. Mucho más de 100.000 se han muerto y 4 millones o 6 millones viven en la intemperie, desplazados de su país. Yo lo veo muy difícil que él se quede en el poder. Están viendo a un hombre que escribe en alguna de las publicaciones más influyentes de Estados Unidos, un hombre que ha recorrido cuanta guerra usted se pueda imaginar en los últimos 30 años. Tuve oportunidad de conocerlo en la mitad de la década de los 80, cuando trabajábamos como corresponsales para distintos medios cubriendo las guerras en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Y Wilfredo le preguntaba sobre su impresión con lo que está pasando en estas horas. Esto es más de lo que surgió de esa entrevista. Hablo en estos términos de Siria como la tormenta perfecta, porque chupa todo al interior. Y lo estamos viendo, ¿no? Una tercera parte de la población desplazada, desestabilizando todos los países aledaños, ¿no? Ya Irak se ha unido, se ha vuelto a la guerra civil sectaria debido a Siria. Los kurdos de Siria se están huyendo hacia Irak. Jordania tiene casi 1 millón de desplazados. Líbano también, donde puede que vuelvan a la guerra civil ahí. Jordania es muy frágil, ni hablar. Tenemos un Medio Oriente realmente color de hormiga. Egipto, que supuestamente era
el eslabón principal de la llamada primavera árabe ha terminado en manos de una dictadura militar, una especie de contrarrevolución. En fin, Libia, desastre. A punto también de quizás estallar en guerra civil. Todo se compagina como para que esto sea una guerra regional con grandes dimensiones internacionales, lo cual hay que evitar a toda costa. Allí estaba desde Londres John Lee Anderson. Por supuesto seguiremos el tema minuto a minuto, pero ahora vamos a una pausa por la causa. Al regresar, ¿qué está pasando con la policía de Sweetwater? Tenemos información de que hay una investigación federal, hay policías suspendidos, tiene relación, vamos a investigar el tema. Y más adelante, un documental en el que los cubanos tienen ahí un catálogo de lo que significa realmente ser cubano.